En el artículo 9 nos hablan de colores. Debemos tener en cuenta que aquí es el color de la carrocería. Y en la 5375 no hay defectos asociados con pintura, porque si no se están relacionando defectos de color, pero color de luces, no color de pintura. Entonces leemos lo que dice el artículo 9. Los motocarros autorizados para la prestación del servicio público de transporte mixto deberán ser en su totalidad pintados en color blanco sin propaganda o publicidad alguna. En la parte posterior del vehículo deberá pintarse en toda la sección franjas alternas de 10 centímetros de ancho en colores amarillos y negros, con inclinación de 45 grados y una altura mínima de 30 centímetros. Este artículo no aplica porque ya mencionamos de que no hay defectos relacionados con pintura, pero nos sirve para dar un ejemplo. En los artículos anteriores hemos visto que dicen todos los motocarros o los motocarros y este no. Este dice los motocarros autorizados para la prestación del servicio público de transporte mixto. Entonces, por eso, la resolución en el capítulo 1 inicia indicando que es para homologación de motocarros del servicio público de transporte mixto. Pero en los artículos del 1 al 8 y los demás también indican todos los motocarros. Pero el 9 nos sirve de ejemplo para ver que solo aplica a una tipología de motocarros específica o a un tipo de servicio. Entonces, cuando el artículo dice todos los motocarros, debemos tener claridad de eso, que son todos. Cuando el artículo dice que son los motocarros autorizados para la prestación del servicio público de transporte mixtos, ahí tenemos claridad que es específicamente para ese caso. En el artículo 10 nos hablan de los requisitos de chasis y carrocería. En el ítem 1 nos indican el chasis debe ser monoestructural, que garantice la seguridad y estabilidad del vehículo. En el ítem 2 nos indican que el motor debe tener una cilindrada de más de 150 centímetros cúbicos. Este ítem podemos agregarlo a la definición de motocarros que encontramos en el Código Nacional de Tránsito, donde nos dicen que el motocarro es un vehículo con estabilidad propia de 3 ruedas para el transporte de pasajeros o carga y con una cilindrada de más de 150 centímetros cúbicos podemos agregarlo. Adicional, deberá contar con una certificación del fabricante del vehículo en el que conste que la capacidad de ascenso es superior al 17%. Continuando con el artículo 10, encontramos el ítem 3, que nos indica que en todos los asientos para pasajeros deben estar instalados cinturones de seguridad mínimo de 2 puntos. Para los motocarros cuya carrocería incluye el conductor, se debe instalar el cinturón de seguridad. En los motocarros cuya carrocería no incluye el conductor, este deberá hacer siempre uso del casco de seguridad. El tema del casco se sale de la jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, de la revisión técnico-mecánica. Continuamos con el ítem 4. Deben disponer de entradas y o puertas laterales de acceso al vehículo por ambos costados y o en la parte posterior del mismo. En el mismo artículo 10, en el ítem 5, encontramos la plataforma y los peldaños deben ser de materiales antideslizantes y metálicos. En el ítem 6 nos indican que la carrocería debe cubrir la totalidad del motocarro o al menos el habitáculo de los pasajeros. El ítem 7 nos dicen el espacio interno para los pasajeros deberá cubrir con las siguientes condiciones. La disposición de las sillas para pasajeros podrá ser transversal o longitudinal. Separación entre el asiento de pasajeros y el conductor, 650 milímetros mínimo, medido en la base del espaldar del asiento de pasajeros, cuando la disposición de los asientos sea transversal al vehículo. Acá no aplicaría este ítem a la revisión técnico-mecánica. En el artículo 10 nos siguen diciendo medidas con respecto a los asientos, pero no aplica a la revisión técnico-mecánica. Ya pasamos al capítulo 2, donde nos hablan de los requisitos para acondicionamiento de motocicletas a motocarros. En el artículo 11 encontramos que las motocicletas de servicio particular que acondicionen en motocarro para el transporte mixto deberán cumplir con las especificaciones y condiciones técnicas y de seguridad establecidas en la presente resolución. Y tenemos un parágrafo que nos indica la verificación del cumplimiento de las especificaciones señaladas
deberá ser realizada por los centros de diagnóstico automotor como requisito para reconocer la transformación. Es decir, los centros de diagnóstico automotor debemos o pudiéramos prestar este servicio. Si alguien o alguna empresa, como ocurre en Medellín, que se están haciendo unos motocarros eléctricos, uno puede evaluarlo en el CDA como una preventiva o una bimensual, depende del nombre con el que se le conozca. No una revisión oficial, porque al no estar matriculado no pudiéramos. Y nosotros lo que dijéramos ahí en un FUR o un documento, que el motocarro cumple con los requisitos de la resolución 2181. En estos casos sí debemos asegurar que se cumplan todos los requisitos, a pesar de que no hay un defecto asociado en la NTC 5375. Ejemplo, la cilindrada debe ser superior a 150 centímetros cúbicos. Entonces, todos los ítems debe cumplirlos de la resolución 2181, adicional a la 5375, que también se la aplicaríamos sin problema.